en lo que es en el sensus plenior y en los dobles, en el doble o en el triple cumplimiento, él no se da cuenta de eso, porque sea que se haya cumplido en cierto tiempo, eso no implica que la profecía tenga otro cumplimiento. Por ejemplo, el pasaje cuando dice que no se le quebrantarán huesos. No dice eso. ¿En qué parte del pasaje dice eso? Ajá. ¿Cómo? ¿En qué parte del pasaje dice eso? ¿En cuál parte del pasaje qué? Lo que tú estás diciendo. Que no se quebrantarán huesos. Ajá, yo te estoy citando, en Juan 19. Pero perdóname, o sea, estamos en Isaías 7:14 o 7. Desarrolla el 7, no te vayas a Salmo ni a Mateo. Desarrolla Isaías, que es de Isaías que estamos hablando. Búscame tu doble cumplimiento en Isaías, por favor. Cuando Jesús comienza a decir que Él es el Cristo, decir ¿Qué que tal, tú eras, amigo? ¿Cómo estás? que tú eras el Hola, Cristo, dame un segundito ahí. Ajá. es decir, como que tú... Ajá, ok, tú sabes hacer el análisis sintáctico. Espera, dame un segundito que está hablando este chico acá. ¿Qué tipo de maestro eres? Chico, escucha, dame una pausa. Dame un pausita que están hablando. ¿Qué tipo de maestro eres? Chico, dame una pausa que están hablando acá. Después tú te presentas. Chico, ¿en qué parte está en educación? Espera que el chico esté hablando, que lo estás interrumpiendo. Sigue, escúchame. Te pido excusa por él. Así. Pero espera, análisis, pero espérate, mijo, dame un segundito para que hablemos con calma. ¿Tú crees que la Biblia es infalible? Pero mijo, escúchame, mijo, para que se... Pero escúchame, vamos a hablar eso ahora, pero... ¿Tú crees que la Biblia es infalible? Sí. No quiere hablar. No puedo, o sea, es un loco. Es un loco. No es que tenga un debate, o sea, lo que no tiene educación, o sea, y está hablando una gente, o sea, deja que la gente esté hablando. Entonces está una gente frustrada. Es peor que el gordo. Lo que yo interpreto de eso, Carlos, que te estaba diciendo, que Jesús de Nazaret, que viene siendo Nazareno, era el papá de él, que era José, que se entendía que era José Nazareno. Entonces, cuando Jesús comienza a decir que Él es el Cristo, porque Cristo significa como unido con Dios o con Dios. ¿Tú lo sacas entonces? ¿Dónde lo sacas? No, porque eso quiere una explicación demasiado amplia. Pero, ok, dame la versión resumida. Que se explique. Con versículos, dame la versión resumida con versículos. Bíblico, súbelo para que lo explique. Sí. Entonces, ¿dónde está? O sea, fíjate qué sencillo yo te lo hago. Te pregunto la base bíblica. Yo te puedo explicar, no con versículos. No, es que yo necesito el versículo. No, pero un resumen no es lo que tú crees. Que lo explique análisis. Bueno, sí. Mira, llegó análisis ya, para que no te mande callar de nuevo. Hola, análisis, ¿qué tal estás? ¿Qué tal estás? Ok, ¿qué tal? Bien, bendiciones. ¿Todo bien? Bendiciones. Todo bien. Ahora, mira, análisis, para que entiendas la dinámica del directo. Aquí tocamos diferentes temas, por lo general bíblico, a veces hablamos de ciencia, en este caso estamos hablando de la Biblia. El tema que Wilman es cristiano como tú, o cree en Dios como tú, en el Dios bíblico en particular. Wilman está hablando sobre el Hijo de Dios. Para ti, qué, perdón? sobre el Hijo de Dios. Él consideraba, no sé si tú compartes su opinión, de que para los judíos decirle de Cristo era una blasfemia. ¿Tú compartes esa opinión? Que decirle que Cristo Jesús de parte de los judíos. No, que decir que alguien diga que es el Cristo, que era una blasfemia. No es una blasfemia. Vale. ¿Qué tú puedes aportar con relación a eso? Incluso a los reyes se le llamaban Mesías, Cristos. El mismo Darío fue un Cristo. ¿Qué tú puedes aportarnos con relación a eso de Cristo? Ajá. No, pero yo quiero hacerte una preguntita, ¿verdad? Sí, pero te estoy tratando de analizar porque te estoy tratando de... No estoy insultando ni nada porque la gente piensa que yo le estoy insultando, ¿no? No, lo que pasa, análisis, es que para que haya una conversación real, el diálogo es entre ambas partes. Cuando tú llegas y hay 7 personas acá y tú interrumpes a todo el que está hablando y repites, la conversación no iba a fluir. No hay forma de que fluya una conversación así. Porque al final todo el mundo cree que tiene razón sobre su punto de vista. Pero no vas a saber qué tan serio es tu punto de vista hasta que no la compares de una manera educativa. Fíjate lo pausado que te estoy hablando yo, preguntándote y dándote tiempo a que tú respondas sobre el tema. Fíjate que no te he preguntado ni cómo tú te llamas, ni dónde tú estudiaste, porque a mí no me importa tu persona. Me interesan los argumentos que tú puedas presentar sobre el tema en cuestión. Eso es lo único que a mí me importa. Porque la gente no importa acá, ni lo que crea, ni siquiera si tú eres creyente o no, porque no es un tema de fe. Por ejemplo, en el tema del Cristo, que es lo que estamos hablando ahora, ¿qué aporte tú puedes darnos para el grupo?
¿Pero qué en específico? Yo no quería hacerla cerrada para que no te sintieras coaccionado, pero, por ejemplo, ¿cuál es la perspectiva que tenían los judíos en el siglo I del Mesías? Bueno, la perspectiva es que primero no, hasta donde yo tengo entendido, no esperaban un Mesías divino o que simplemente era un hombre, al igual que los anteriores Mesías, porque mucha gente pensaba que, o piensa que hablar del Mesías o el Mashiach, del Cristo, simplemente la entidad o la identidad ontológica y por antonomasia, por supuesto, de aquel quien es el Hijo con artículo definido, monádico, ¿sí? Homoestático al Padre Celestial. Pero eso no existe porque eso es progresivo. Es decir, por ejemplo, cuando Santa Isabel, no sé si usted estará de acuerdo conmigo, cuando le dice, que a mí la madre de mi Señor, de mi Kyrios. Entonces la palabra es polisemántica, ¿sí? Entonces, entendiendo de que no hablaron griego, pero está traducido o está escrito el texto infalible en griego, independientemente de eso, ellos hablan hebreo y arameo. En la revelación progresiva, en ese contexto histórico, no necesariamente esté afirmando que ese Cristo era divino o esté haciendo referencia a el Hijo de Dios, ¿sí? Simplemente se pudiera entender de tres maneras, ¿sí? Que aquel quien es su Kyrios sea su Mashiach, su Señor, ¿sí? Que ellos estaban esperando de alguna manera, pero en la revelación progresiva... Has dicho 3 veces revelación progresiva. ¿A qué se refiere la revelación progresiva en el texto bíblico? Bueno, revelación progresiva es el entendimiento o las prerrogativas de lo que sería, en este caso, las profecías. ¿Eso está en el texto bíblico o es un desarrollo teológico? Por ejemplo, el famoso texto de Isaías 7:14. Ya que no me dejaste terminar lo del texto de Santa Isabel, ¿verdad? No, porque Santa Isabel no importa. O sea, es más como el contexto del siglo I o lo que se cree en el siglo I, no la interpretación católica. Porque, como te decía, aquí hablamos más del contexto bíblico, no de la interpretación de la iglesia o de los judíos propiamente, sino cómo se veía en el momento que se escribe o cómo la leía la gente en el momento que la cita. Sí, no, por ejemplo, ahí hay un problema, perdón, hay un problema porque ya en ese momento no había un estándar de cómo lo pudieran entender. Ya habían varias escuelas, ¿sí? Ya habían varias escuelas interpretativas. Estaban los fariseos y los saduceos. Ellos no interpretaban las escrituras o no entendían la misma ley de una misma manera unificada. No había una sola forma de interpretarla. ¿Sí? Por ejemplo, en el texto... A ver, porque lo que te digo es, cuando la gente me habla de revelaciones progresivas o verdades progresivas, me está hablando de una relectura que el texto propiamente no entiende. Para ponerle un ejemplo, que me preguntó, ¿sí? Le voy a poner un ejemplo, el famoso texto de Isaías 7:14. Sí. En ese pasaje, no sé si usted lo tenga a la mano. Yo me lo sé. Leerlo. Yo me lo sé, pero podemos leerlo. ¿Solamente te interesa el 14? Sí. ¿O Isaías 7? Sí, pero ¿de qué traducción lo tiene usted? ¿Cuál tú quieres que leamos? ¿O quieres leer una tú? Cualquiera. No, cualquiera. ¿Quieres que leamos Isaías 7 completo o solamente el versículo que tú quieres? No, si quiere nomás el 7:14. Dentro de la revelación progresiva, tú te vas a dar cuenta que eso es aplicado tanto para el 1:14. Pero ahí es que voy, o sea, cuando tú dices revelación progresiva, ¿te refieres a que puedes verlo en el texto o la idea de interpretativas que se dan después? Ok, se puede entender de dos maneras. Que cuando se escribe, en el tiempo en que se escribe, se le esté hablando algo al pueblo o a su mismo pueblo, por ejemplo, pudiéramos hablar, por ejemplo, Isaías 8:8, ¿verdad? O pudiéramos hablar de aquel quien es el hijo de Isaías, es decir, se entendía en ese contexto que se estaba hablando del hijo o el futuro hijo de Isaías, ese Manuel, claro, pero lo que dice el texto, claro. Pero a medida que pasa el tiempo se le aplica a Cristo. Pero muy bien, pero ahí voy, eso es lo que llamo relectura. No es a ver, ¿cuál es la diferencia entre una relectura? ¿Cuál es la diferencia entre una relectura y una verdad progresiva? Si el texto no lo dice. No, a ver, ¿cómo? No, a ver, vuelve a repetir eso. No. ¿Cuál es la diferencia entre una relectura, es decir, interpretarlo como yo quiera, y una verdad progresiva?
¿O una revelación progresiva? No, eso no es una relectura. Una relectura es simplemente repetirlo, no es necesariamente interpretarlo, porque una cosa es, eso se llama, se me olvidó el término teológico, que simplemente... La eisegesis, tú dices. Esa libertad que tenemos, por ejemplo los cristianos, la libertad que tenemos de no necesariamente interpretarlo, sino... Eisegesis, homilética... No. Pero más que el tecnicismo. Hay una escritura que más que el tecnicismo, por ejemplo, tenemos un problema. Es que tenemos un problema. Yo por eso le hice la pregunta a usted. Ajá. ¿Usted cree que la escritura es infalible? No. Ok, bueno, ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque ¿Por qué debería creer? Usted dijo algo muy interesante. Usted dijo que independientemente de eso, que usted respetaba, ¿sí? Sí, claro. Claro. Siempre y cuando no se metan con la historia, la arqueología o la ciencia. Pero escucha, para que lo pongas en el contexto, como debería ser con Isaías. Yo respeto la creencia siempre y cuando no haga afirmaciones que te metan con la historia, con la ciencia, con la razón, porque ahí es un problema. Por ejemplo, lo que tú me estás diciendo dentro de tu iglesia lo puedes decir, pero no desde la Biblia. Porque el texto de Isaías no te permite hacer esa relectura o esa reinterpretación. Es decir, bueno, habla de tal cosa, pero se le aplica tal cosa. A ver, para entendernos, no le comprendí ese punto. ¿Que yo no puedo hacer qué, perdón? Tú no puedes, desde el texto citado. Lo escucho muy bajito aquí, no sé por qué. ¿Me escucho bien, chicos? Sí, yo lo escucho, pero como muy... A ver, mira, por ejemplo, a ver, el texto se lee desde su contexto y su trasfondo cultural. El texto que citas de Isaías no tiene nada que ver con el Mesías. Isaías 7 no tiene nada que ver con Jesús. No tiene que ver con profecías mesiánicas. A ver, espérame. Isaías 7:14. ¿Que no tiene nada que ver con quién, perdón? Con el Mesías. Absolutamente nada. Cuando tú me dices el Mesías, ¿a quién te refieres? El concepto que tú desarrollas como la fe cristiana, como lo hace Mateo, no tiene nada que ver con Isaías 7:14. No, yo por eso estoy claro. Cuando tú me dices que ese texto no tiene nada que ver con el Mesías, ¿cuál Mesías? No, el único Mesías que habla el texto bíblico. Ese es el punto, que no habla de un Mesías. No. Tú empezaste a hablar ahorita que y me hiciste la pregunta a mí, con Wilmar, creo que se llama, que si yo estaba de acuerdo con él, no, porque ya ese término Mashiach, o el Cristos, se aplicaba a muchos personajes, no únicamente a aquel que iba a llegar al prometido. En el texto de Isaías no se le aplica, pero voy de nuevo. Es que de nuevo, a ningún Mesías se le aplica el texto de Isaías 7:14. ¿A ningún Mesías? A ninguno. ¿Y a Jesucristo no se le aplica entonces? No. Tampoco. No. ¿Y por qué no? ¿Por qué? Porque tienes que hacer un anacronismo y descontextualizar el pasaje. Exacto. Explícame por qué tengo que hacer un anacronismo y descontextualizar. Sencillo. ¿Para quién fue la profecía? No, tú me lo estás explicando a mí. Ok, bueno. Vamos a explicarlo. Vamos a explicarte. Tranquilo, vamos a explicártelo. Primero, anacronismo, porque yo no puedo leer un texto que es una época para otra. Segundo, descontextualizarlo, porque estoy leyendo Isaías 7:14 sin su contexto. ¿Cómo debo entender el texto? Primero leyendo a ver qué quiere decir el texto. Dice el texto desde el versículo 1, en el tiempo de Ahaz, hijo de Jotán, hijo de Osías, rey de Judá, subió Razón, rey de Aram, con Pecac, hijo de Remalías, rey de Israel, a Jerusalén para atacarla. Mas no pudieron hacerlo. La casa de David había recibido este aviso. Aram se unió a Efraín y se enalteció el corazón del rey y del pueblo, como se entremecen los árboles con un viento. Es decir, estamos viendo que hay dos pueblos que van a atacar al pueblo en los tiempos del rey Acaz y que el pueblo y el rey empiezan a tener miedo de este ataque. En este contexto, dice el versículo 3, entonces Jehová dijo a Isaías, Ea, sal con tu hijo Sear, Yasaún, al final del caño, a la estrella superior del campo, del baltanero, al encuentro de Ahaz, y dile, alerta, ten calma, no temas, ni desmaye tu corazón por ese par de cabos de tizones humeantes. Es decir, aquí hay un tema de consuelo al rey por los dos enemigos que el rey tiene miedo y el pueblo también.
Después dice, así ha dicho Jehová, no se amedrentará ni será así, porque la capital de Aram es Damasco, y la cabeza de Damasco es Razón. Pues bien, dentro de 75 años Efraín dejará de ser pueblo. Es decir, aquí vemos el contexto de todo. El miedo era Efraín, y aquí la profecía tiene que ver con que Efraín dejará de ser pueblo. Y la capital de Efraín, que es Samaria, la cabeza de Samaria, el hijo de Ramalís, si no os afirmáis, no quedarán firmes. Volvió Jehová a hablar nuevamente a Ahaz, diciendo, pide para ti, para el rey, para ti pide señal. Y dice que esta es la señal, versículo 14. Pues el Señor mismo les dará señal. He aquí, la doncella está encinta y va a dar a luz un hijo, y le dará por nombre Emmanuel. Cuaja miel y comerá hasta que sepa rehusar lo malo y elegir lo bueno, porque antes de que éste sepa rehusar lo malo y elegir lo bueno, será abandonado el territorio cuyos 2 reyes te han dado miedo. Es decir, el texto está enfocado en 2 reyes que le dan miedo al rey y al pueblo. En virtud de este miedo que siente el rey y el pueblo, Dios manda una señal para el rey y para el pueblo. Y la señal es que una joven o la doncella va a dar a luz un hijo, y que ese niño, a partir de que este niño, antes de que este niño sepa diferenciar lo bueno y lo malo, habrá el aviso de destrucción o la eliminación de estos 2 pueblos. Punto. ¿Qué te dice? Más adelante dice, porque antes de que el niño sepa rehusar lo bueno rehusar lo malo y escoger lo bueno, será abandonado el territorio de cuyos reyes tú temes. Jehová estará sobre ti y sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días los cuales no hubo desde antes que se apartó Efraín de Judá. Capítulo siguiente. He aquí Jehová le dice, toma por fieles testigos a mis sacerdotes Urías y Zacarías, hijo de Beraquías. Me acerqué a la profetisa que concibió y dio a luz un hijo. Aquí vemos cuando la profetisa da a luz el hijo. Dice, Jehová me dijo, llámale Mael Salahasba. Pues antes, vuelve de nuevo a decir lo mismo, que el niño sepa decir papá y mamá, la riqueza de Damasco, de nuevo, y el botín de Samaria serán llevados ante el rey Asur. Y volvió la palabra de Jehová a decirme de nuevo, porque ha rehusado ese pueblo agua de Siloé, bla, 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 bla. Es decir, Jehová sube contra ellos como agua de río, desbozará a todos sus causales, el rey Asur, y todo su esplendor invadirá todas sus liberas. Seguirá por Judá, enajenando a su paso hasta llegar a su cuello, y embargará sus alas y abarcará sus anchuras en la tierra. Oh, Emmanuel, de nuevo aquí el nombre. Sabed los pueblos y seréis destrozados, escuchad con firme la tierra y la guardia de destrozos serán destrozados. Trazad un plan, fracasarán, decid una palabra, no se cumplirá, porque con nosotros está Dios. Al final de este capítulo, el mismo Isaías dice, he aquí, yo y los hijos que me ha dado Jehová somos la señal para Israel. Se acabó. Listo. Ok, bueno. Entonces, ¿dónde hay, para que te desarrolles, ahora, dónde ahí me habla de un Mesías, dónde ahí me permite a mí yo decir que eso habla de Jesús? Ok, bueno, ustedes lo acabaron de escuchar, no pudo comprobar, no pudo demostrar que no tiene doble cumplimiento, porque él no entiende lo que se llaman horizontes múltiples. O sea, él cree que ella, él, mire, le queda reírse. Dale, desarrolla los horizontes múltiples, dale. Ajá, bueno, yo por eso le hice la pregunta si para él la Biblia era infalible. Entonces él tiene un problema aquí, porque para él ciertos pasajes sí son ciertos. Pero entonces, para los textos que no le convienen... No pierdas tu tiempo, desarrolla. No, estoy desarrollando. Ok, ese es tu desarrollo, dale. Ok, en lo que es en el sensus plenior y en el doble o en el triple cumplimiento, él no se da cuenta de eso, porque sea que se haya cumplido en cierto tiempo, eso no implica que la profecía tenga otro cumplimiento. Por ejemplo, el pasaje cuando dice que no se le quebrantarán huesos.
No dice eso. ¿En qué parte del pasaje dice eso? Ajá. ¿Cómo? ¿En qué parte del pasaje dice eso? ¿En cuál parte del pasaje qué? Lo que tú estás diciendo. Que no se debe meter a hueso. Ajá, yo te estoy citando, No sale en Juan 19. Pero perdóname, o sea, estamos en Isaías 7:14 o 7. Desarrolla el 7, no te vayas a Salmo ni a Mateo. Desarrolla Isaías, que es de Isaías que estamos hablando. Ajá. Búscame tu doble cumplimiento en Isaías, por favor. ¿Sí? ¿Cómo fue que dijo? Ok. ¿Múltiples qué? ¿Cómo fue? Ya se me olvidó el nombre. Horizontes múltiples. Búscalo en el texto, por favor. Ajá. Guarda Ajá, eso. bueno, entonces vemos que nuestro amigo Carlos Sierra, no sabía eso, no sabía que hay profecías que tienen doble o triple cumplimiento, o incluso hay profecías que tienen un cumplimiento progresivo. Ese es el problema eso es el problema por no saber esto, por no hacer esa distinción. En el cumplimiento inmediato, ¿sí? En el caso, porque él mencionó acá, ¿verdad? En Isaías, ¿verdad? Cuando se nos habla del tiempo del cumplimiento inmediato o mediato, nos vamos a dar cuenta que se refiere precisamente como una señal. Si usted se va a 8.3 y a 7.16... Pero no estás defendiendo Isaías, lo que llegaste argumentando. ¿Qué llegué argumentando? Déjalo que esto va para YouTube. Yo sé que al amigo Esto va para YouTube. Yo sé que al amigo le duele porque me está interrumpiendo. Si No lo interrumpa, gente. No estuviera interrumpiendo. No lo interrumpa. Está hablando aquí. Dale. Bueno, gracias. Eso es una señal de que se siente derribado, ¿verdad? Sí, de interpretaciones múltiples es eso. Pero dale. O sea, lo que te digo es porque te estás diluyendo en mí, en que te interrumpe. Haz tu argumento de horizontes múltiples. No, el amigo que está interrumpiendo ahí. ¿Quién es? Sí, porque ¿Quién era? Quiere desviar porque él dijo referente al ¿Quién era? que yo vine. Bueno, de todo lo que yo estuve aquí comentando. Chicos, voy a hacer algo. Suben ahora, excusen, para que no tenga excusa. Lo voy a bajar a todo y me voy a quedar con él para que no tenga excusa. Adelante. Ok, bueno, usted se va a dar cuenta que se trata de el hijo de Isaías. Y aquella quien es esa alma o esa joven, ¿verdad? Pudiéramos citar Isaías 8.3. Y como señal de que Judá sería librado de sus enemigos. Usted se va al versículo 16. Usted se va a dar cuenta que usted se va a Mateo 1, 22, 23. Y eso se cumple. ¿Sí? Vamos a Mateo, por aquí, déjame lo abro. Mateo capítulo 1. No, es que no me interesa Mateo, lo que opine Mateo. Yo quiero que tú me enseñes en el texto de Isaías donde permite un doble cumplimiento. Espera que entiendas la dinámica. Yo no me salí de Isaías. Pero. ¿No te fijaste que yo no me salí de Isaías? Ajá. ¿No te fijaste? ¿Y? Porque Isaías se explica con Isaías. ¿Y? Si tú me hablas de que tiene un doble cumplimiento, en el texto debes ver ese doble cumplimiento. No la interpretación de otro autor. Es que, el problema es tuyo, no mío, porque usted no acepta todo infalible. No es ni tuyo, no es ni tuyo, o sea, no es ni tuyo ni mío el problema es el del texto, que el texto no te lo permite. Es tuyo. No. O sea, a ver, el texto en cuestión, mijo, para que tú entiendas cómo funciona el análisis. La profecía, ¿dónde está? ¿Y qué tiene que ver dónde pero está? Dime dónde está. ¿Qué tiene que ver eso? Pero sí, ¿dónde está la profecía? En Isaías 7. Tú tenías que haberme demostrado. No, mijo, pero escucha. ¿Qué pasó? Se le cortó. Yo estoy, pero la cámara tiene cámara. Estamos aquí. Tú hablaste, cuando tú hablaste de un anacronismo, ¿correcto? Tú tenías que haberme dicho a mí que no se tenía que cumplir el futuro, sino que ya se cumplió. Para que no hubiera un anacronismo. Eso es lo que tú postulaste, ¿verdad? No, mijo, o sea, es que tú tienes que presentarle el argumento que defiende tu punto. No repetir lo que yo te digo. No es que me retrate, lo que pasa es que estás perdiendo tiempo hablando de lo que yo dije y no lo que tú crees o lo que tú vas a argumentar. Entonces estás perdiendo tu tiempo diciendo lo mismo que yo dije. El problema es tuyo porque lo que dice Mateo tiene igual valor que lo que dice Isaías. ¿Por qué? Lo que tú tenías que haber demostrado es que pero lo que dice análisis, pero eso que tú estás diciendo, pero no te desesperes, o sea, eso que tú afirmaste, compruébalo. No, el que se desesperó. Pero escúchalo, fuiste tú, no estoy desesperado. No te nada. Y pero tú es que estás interrumpiendo mi argumentación. Vale, mira, te lo voy a dar por tiempo para que empieces de nuevo. Son las 2:53, yo cogí como unos 6 minutos. Termina a las 3 de la mañana. Tiene 7 minutos completos. Me voy a mutear. Ok, gracias.
Bueno, ustedes se pudieron dar cuenta que el amigo no pudo demostrar que hay un anacronismo. ¿Por qué? Porque yo empecé preguntándole cuando ingresé que si él entiende que toda la escritura tiene la igual inspiración o si es inerrante, es infalible. Ahora, él me dice que no, bueno, entonces tenemos un problema aquí. ¿Por qué? Porque él trata de asumir que lo que se menciona en Isaías sí tiene relevancia para él, sí tiene una importancia para él y que tiene un cumplimiento. Ahora él me dice que no, que eso no tiene nada que ver con Mateo, pero cuando precisamente en Mateo se dice que se cumplió lo que dice el Señor. Entonces yo ¿qué le hago caso a lo que dice la Biblia o una persona que viene muchos siglos después a reinterpretar lo que dice la Escritura? Entonces me dice, no, es que eso no tiene ningún valor, simplemente es un anacronismo cuando él tenía que haberme demostrado que para que no sea un anacronismo, ¿sí? Lo primero, ¿sí? Era haberme dicho que no se tenía que cumplir a futuro. Si yo le estoy diciendo aquí que tiene un primer cumplimiento, eso no implica o invalida el mismo pasaje para que tenga un doble o un tercer cumplimiento. El problema es que él no lo quiere entender así. Y por eso hace es que ni siquiera es una eisegesis, eso es negar el pasaje. Ese es el problema que él tiene el amigo aquí. Ahora, yo me quiero ir a Mateo 1:23 que dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. La pregunta que yo le hago al amigo ahí, en Mateo que es inspirado, bueno, el que él dice que no es inspirado, dice o no cita Isaías 7:14. Entonces, imagínense, él me dice que lo que se menciona allá en Isaías 7, para él es relevante y es veraz, a menos que él se retracte y me diga que no sea veraz. Entonces, ¿qué anda discutiendo aquí? Ya que él está diciendo que es veraz para un cierto tiempo, pero ahora cuando nos vamos a Mateo, entonces yo quisiera preguntarle lo que dice en Mateo 1:23 y lo que dice en Lucas 1:31, que concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre. Yo le pregunto si lo que dice Lucas y lo que dice Mateo es cierto o no es cierto. Entonces, si él me dice que no es cierto, bueno, entonces, ¿qué hace aquí entonces el amigo? Porque para ciertos pasajes, para refutar, supuestamente refutar o retractar la escritura, él me cita esos pasajes de Mateo o ciertos pasajes de Mateo para decir, mire lo que pasó en Mateo. Mira lo que está pasando. Bueno, entonces lo mismo para el pavo, lo mismo para la pava. Si él quiere tomar pasajes para, no sé, para refutar la resurrección, para refutar algún otro tema de la escritura, ¿verdad? Como la soberanía, la soberanía, la seidad de Dios, entonces él no tiene por qué tomar otra escritura de Mateo que es inspirada para él demostrar algo. Ese es un problema que tiene el amigo aquí, porque él trata de asumir que lo que dice ciertos pasajes de Mateo para él es relevante, pero otros pasajes no relevante. Cuando lo estoy citando, Mateo 1:23. El problema es para usted, no para mí. No es para el cristiano. Entonces, si él dice, no, es que eso tiene un cumplimiento allá en su contexto, que el hijo de Acaz, que ahí está contando algo, pero eso nosotros no lo negamos. Es decir, si yo le estuviera negando ahí, no, eso no tuvo cumplimiento, y bueno, tuviera una pizca de razón, pero simplemente él no puede demostrar que nosotros afirmamos o negamos que tiene un primer cumplimiento, pero no se concluye ahí, ¿sí? El sensus plenior no tiene ese doble o ese triple cumplimiento ahí. Entonces nos vamos a dar cuenta que si se cita en Mateo 1:23, 22:23, y pudiéramos ir al versículo 16 cuando dice, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. ¿Sí? Y yo pudiera, ¿verdad? Lo pudiera contrastar con Amós 7:11, Isaías 39:7, Jeremías 13:19, para darnos cuenta, ¿verdad? Que precisamente se está hablando de una liberación de esa cautividad. Cuando a menos que él me pueda demostrar en el contexto que ya después de eso, que lo que pasa con Isaías ¿verdad? Y con el hijo de Isaías, o algunos años después de esto, ya el pueblo de Israel no iba a volver a caer en cautividad. Eso él tendría que demostrar, el amigo Carlos Sierra tendría que demostrar que algunos años más adelante, ¿sí? No sé, pongámosle 100 años, vamos a asumir que dentro de 100 años ya Jerusalén ya no va a pasar por una cautividad, o muchos siglos después, cuando es todo lo contrario. Entonces, por eso es el doble o el triple cumplimiento. ¿Por qué? Porque vemos que el pueblo de Israel iba a estar en una cautividad. Y no solamente eso, si nos vamos en el trasfondo teológico, aquí se habla de la cautividad, no solamente de otro pueblo, sino que se está hablando de la cautividad que tiene el mundo por el pecado. Entonces,
entraríamos a aplicarlo ya, ¿sí? Sería la interpretación de qué tipo, estaremos hablando de esa interpretación de qué clase o de qué tipo de liberación o qué cautividad se está hablando. No solamente de una cautividad física, sino de esa cautividad del pecado, ¿sí? Entonces, nuestro amigo Carlos Sierra tiene ese problema aquí. Ahora, ¿qué más vemos nosotros? Si nosotros vamos a Oseas capítulo 11, versículo 1, en el original se refiere, es decir, ahí en ese contexto se refiere al éxodo de Israel. Lo ve como un hijo, a ese pueblo como un pueblo elegido, pero lo ve como a su hijo. El problema es que realmente el verdadero hijo no se entiende como un pueblo físico, sino aquel a quien estaban dirigidas esas promesas. Vaya usted a Mateo capítulo 2, versículo 15, para darnos cuenta que lo que es otro contexto de lo que sería un cumplimiento mediato y lo que sería un doble cumplimiento. Vamos a Mateo capítulo 2, dice lo siguiente, Mateo 2, 15, dice: y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. La pregunta es, amigo Carlos, ¿qué se menciona ahí? ¿No se estará mencionando también a Oseas 11, algo que estaba mencionando o diciendo el profeta Oseas, algo que ya de alguna manera ya había acontecido con el pueblo de Israel? Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Entonces él me tendría que demostrar que en ese mismo contexto de Isaías, estas personas van a seguir en su idolatría. Entonces aquí tenemos un problema aquí. El amigo Carlos Sierra, ese es el problema aquí, porque el amigo Carlos Sierra presume y asume gratuitamente que lo que dice en Isaías 7, perdón por hacer aquí la recapitulación, ¿sí? Para él es algo cierto que ocurrió en ese tiempo, pero no se da cuenta que el mismo pueblo de Israel iba a seguir en cautividad, para que no haya un doble cumplimiento y para que se cumpla el supuesto anacronismo que él está afirmando aquí gratuitamente. Entonces no puede existir, ¿verdad? Como yo le estoy demostrando, que no puede haber ningún tipo de anacronismo, porque el mismo Mateo inspirado, pero él dice que no es inspirado. Entonces, ¿qué hace debatiendo? ¿Qué hace o tratando de detractar la escritura cuando él no la entiende? Si él no, vuelvo y repito, si él no entiende lo que son dobles o triples cumplimientos. Yo por eso también le iba a citar el ejemplo de Juan 19, 37. Vámonos a Juan capítulo 19, cuando Cristo Jesús muere en la cruz. 30 segundos. Dice, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. ¿Qué escritura se está citando ahí? Bueno, Zacarías 12:10. Ese Zacarías 12:10 tiene doble cumplimiento. Cuando Cristo Jesús muere y cuando ¿qué? ¿Y cuando qué? Aquí está. Y cuando Cristo Jesús venga, en Apocalipsis 1:7. Listo. Aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces eso sí, eso es algo muy básico. Sí, yo lo voy a dejar ahí, sí, para acabar Listo. Esto que de verdad es... Ahora voy yo. No sé por qué razón la cámara ahora no está funcionando. Pero bien, vamos a hacerlo con el pasaje. Bien. Aquí análisis bíblico, habló de mí, habló de Mateo, habló de Oseas y nunca habló de Isaías 7. Y es lo que pasa siempre, de que cuando tú lo confrontas a que vayan al texto que ellos mismos citan como el cumplimiento profético, pues se van a otro pasaje porque saben que el texto no habla de eso. Como ven, le dimos 7 minutos para que se explaye y prefirió usar los 7 minutos para decir que yo no aplico, que yo no hago, y no explicó nunca cómo a partir de Isaías 7, el capítulo completo, él llega a la conclusión de que la profecía, número 1, habla de un Mesías, número 2, que tiene doble cumplimiento, y número 3, que ese cumplimiento se logra con Jesús. No hay forma de conectarlo con el texto. Por eso él baila a Zacarías, a Juan, a Mateo, a Oseas, y ni por el carajo leyó Isaías. Porque de paso él sabe que Isaías no habla de eso. ¿Por qué es un anacronismo? Porque el pasaje no te lo permite. ¿Por qué es una descontextualización? Porque el pasaje no te lo permite. Es tan evidente que ni siquiera citó el pasaje. No dijo cuál es el capítulo, el versículo específico o la frase del capítulo que está citando, que es Isaías, que le da a él a entender de que debe tener un doble cumplimiento. Otra cosa que hace
peticiones de principio. Como él cree que la Biblia es infalible, que él mismo lo dijo, como no cree que es infalible, entonces, no. Como él cree que la Biblia es infalible y no se cumple lo que está aquí, y no se cumplen algunos pasajes o cosas que decía Jesús, él dice, no, lo que pasa es que se cumplió literal, pero ahora va a ser otro cumplimiento. Y como no pasa de nuevo, no, tiene triple cumplimiento. No, y como no pasa, tiene 4 cumplimientos. Y le va a meter hasta 1.000.000 de cumplimientos hasta que suceda lo que él cree por fe. Así no funciona un análisis serio. ¿Por qué? Porque si yo aplico eso a cualquier otra cosa, digo, no, aquí el Corán no se equivocó, tiene un doble cumplimiento. Se cumplió como estaba acá y ahora se va a cumplir en el futuro. No se cumplió, tiene un triple cumplimiento. Tampoco se cumplió, tiene un 14avo cumplimiento, tiene un 16.000.000avo cumplimiento. Y voy a mover el cumplimiento siempre al futuro cuando no me cuadra con mis creencias. Eso no es un análisis serio. Un análisis serio es ir al texto y buscar en el texto lo que yo afirmo del texto. La petición del inicio fue, de análisis bíblico, Isaías 7:14 habla del Mesías. Mi pregunta es, ¿en qué parte de Isaías 7 tú ves al Mesías o habla del Mesías? La realidad es que en ninguna parte del capítulo habla del Mesías. La realidad es que el contexto te dice directamente, textualmente, que el conflicto se presenta ante el rey Acaz porque tenía miedo por los 2 pueblos que lo estaban por invadir. Ante esta invasión inminente llega una profecía respaldada por Jehová diciéndole, yo voy a dar una señal para ti, y es que va a nacer un niño, y antes de que este niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los 2 pueblos que tú temes, dice el texto, será asolada, será destruida y será abandonada. El capítulo siguiente te dice claramente que ya la joven concibió y dio a luz al hijo. Y el texto te dice claramente en el versículo 8 que se anuncia, ¡oh, Emmanuel! Después el mismo profeta dice en el propio libro, dice en el versículo 18, yo y mis hijos somos la señal dada por Jehová para el pueblo de Israel. De modo que el profeta te dice cuál era el problema, los 2 pueblos que el rey teme. ¿Para qué era la señal? Para el rey Acaz. ¿Cuándo se iba a dar? Cuando la profetisa o la doncella concibiera y dar a luz un hijo. ¿Cuándo iba a pasar eso del niño? Antes de que sepa desechar lo bueno y lo malo. ¿Qué te explica el texto? Nació el niño de la doncella. El niño no se va a decir papá y mamá, y ya empezaron las profecías con relación a este reino. Se mencionan las maldiciones que le van a caer a esos 2 reinos. Y el texto termina diciendo, el mismo Isaías, yo y mi hijo y mis hijos somos la señal que Jehová le ha dado a Israel. Por tanto, estoy interpretando el texto desde su contexto, desde su tiempo, no un anacronismo, esperando un cumplimiento en Mateo, 500, 700 años después, y estoy aplicando perfectamente la introducción del capítulo, la conclusión del capítulo y el tema del capítulo. Entonces, así es como se hace un análisis bíblico. Entonces, a mí me parece que no porque a usted no le cuadre, o no porque no se pueda justificar su creencia, usted pueda decir que hay un doble cumplimiento, si el pasaje no me lo dice. Para yo decir que una profecía tiene doble cumplimiento, tengo que ver en el pasaje que estoy citando que el pasaje me dice que tiene doble interpretación. Sin embargo, el pasaje no lo dice ni me lo permite, porque el mismo Isaías aclara al final del capítulo 8, verso 18, que él y sus hijos son el cumplimiento y son la señal. Por lo tanto, yo no puedo ir al pasaje y decir, sí, Isaías dijo eso, pero se equivocó, porque tiene otro cumplimiento aparte de que él dijo que se cumplió, el que yo estoy diciendo. No funciona así un análisis serio. Esa es la diferencia entre una teología y un análisis literario o crítico al texto en cuestión. Imagínense que el día de mañana yo diga, no, lo que pasa es que la Declaración de Independencia tiene doble cumplimiento. Hablaba de República Dominicana, pero hablaba también de Camboya. En esta parte acá hay un cumplimiento porque Camboya está simbolizada. No funciona así. Porque si nos vamos a eso, cualquier texto se puede releer 10 millones de veces hasta que encaje con lo que usted cree. Y eso no es un análisis serio, porque lo que hacemos es postergar la información, torcer el pasaje, ignorar lo que dice el versículo para que al final termine diciendo lo que yo quiero creer. Listo. Okay, ahora sí, ya. Vamos a subir los invitados. No sé qué, estamos como locos, no me dejan ni subir los invitados. ¿Ya se fueron tus 7 minutos tan rápido? Sí. Ok. Sí, de hecho cogí 8, son las 3 y 8 de la mañana. Okay. Entonces vamos a hacernos preguntas y respuestas ahora. Si quieres empieza tú. Ahora sigo yo.
A ver, ¿cómo? Vamos ahora a la sección de preguntas y respuestas. Si quieres empiezas tú o empiezo yo, como prefieres. Sección de preguntas y respuestas. Sí, sobre lo que expusimos. Ok. Está bien, está bien, está bien. ¿Quién inicia? Vamos a hacer una y una. ¿Empiezo yo? Ah, ¿tú quieres preguntarme? Ok. Sí. Dale, pues. ¿En qué parte de Isaías 7 me habla del Mesías? En Isaías 7:14. ¿En qué parte habla del Mesías? Míralo ahí. Por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí la Virgen concebirá a la luz un hijo y llamará su nombre Manuel. No habla del Mesías. Hazme una pregunta a mí. Ok, bueno. Te pregunto. Jesucristo, escucha mi pregunta. ¿Jesucristo es el Immanuel, el Dios con nosotros? ¿Sí o no? ¿Por qué? No. ¿Por qué? Porque la profecía que está citando ya se había cumplido. Y lo que hace Mateo es releerla para encajarla en su teología. Ok. Ahora voy yo. Bueno, permíteme. Es una y una. ¿Qué te parece? Es una y una. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Pregunta, respuesta y réplica. Para ponerlo más interesante. Ok. Si quieres, tú me preguntas, o Ok. volvemos a empezar, me preguntas lo mismo, yo te voy a responder lo mismo y tú me vas a repetir, ¿sí? Para darle más gusto aquí a esto. Ok, vale. ¿En Ok, qué ¿me parte puedes- de Isaías se habla de un Mesías? ¿En qué parte de Isaías se habla de una profecía mesiánica? Ok, en Isaías 7:14. Vale. Si leemos Isaías 7:14, en ningún momento se habla de una profecía mesiánica. De hecho, el texto es muy claro cuando dice, habló también Jehová a Acaz, diciendo, pide para ti señal. El contexto de la señal y de la profecía tiene que ver con lo que Acaz necesitaba. Y era saber qué va a pasar con los dos pueblos que teme. En virtud de esto, hay que poner un tiempo, hay que poner 2 minutos máximo. En virtud de esto, el Señor le da una señal, y es que la joven concebirá y dará a luz un hijo. El texto no tiene que ver con el Mesías, el texto no tiene que ver con Jesús. El texto tiene que ver con lo que el rey estaba necesitando, y la señal que se le da al rey es que la joven concebirá y dará a luz un hijo. Y esto no tiene nada que ver con un tema escatológico mesiánico, sino con un tema de salvación o de esperanza para el pueblo que estaba temeroso de que los enemigos lo invadieran. ¿Tu pregunta? Ok, mi pregunta fue, ¿es Jesucristo el Immanuel, el Dios con nosotros? ¿Sí o no? ¿Por qué? No. ¿Por qué? Porque esa lectura la hace Mateo a partir de una reinterpretación del pasaje de Isaías que no es permitida desde el mismo texto. El texto cierra ese ciclo de quién es Emmanuel y cuándo se cumple. Por tanto, Mateo aplicársela a Jesús o aplicársela al Papa sería una relectura que el texto propiamente que citan no soporta. Ok, mi réplica. Yo le pregunté si Jesucristo es el Immanuel, es decir, Dios con nosotros, y él dijo que no, por el contexto. Él dice que Mateo está reinterpretado. Bueno, ahí tenemos un problema ahí, porque primero tú no aceptas que Mateo sí se ha inspirado. ¿Qué significa eso? Que tú no puedes usar Mateo para contradecir lo demás lo de las demás escrituras. Eso es lo primero. Ahora, tú tienes un problema aquí muy grande. ¿Por qué? Porque incluso el título, ese Immanuel, no era aplicado sino hasta después o muchos siglos después. No puede ser aplicado en su totalidad a el hijo de Isaías. No puede aplicarlo aquí. Eso apunta a una figura, entendemos que es Jesucristo, que viene muchos siglos después. Entonces, imagínense, él me dice que no habla de Jesús. Entonces, ¿cómo podemos entender eso si Mateo me dice que sí, que el Señor, es decir, se lo aplica a Jesucristo, pero me dice aquí Carlos Sierra? Entonces, ¿yo a quién le creo? ¿A Carlos Sierra o le creo el texto bíblico? O sea, para que se den cuenta que no podemos tomar las escrituras simplemente para tratar de interpretarlas o decir lo que yo presupongo del texto. ¿Sí? Bueno, yo creo que lo van a hacer. Entonces, pregúntame ahora. ¿Tú puedes hacer esa explicación de Isaías
7:14 solamente leyendo Isaías 7:14? ¿O necesitas irte a Mateo? ¿Cuál es la explicación, perdón? La que tú llegas, que Jesús es el Mesías y que esa es una profecía mesiánica. ¿Puedes hacerlo desde el texto o tienes que ir a otros textos para validar eso? Bueno, no solamente recurriendo al texto de Mateo, sino en el mismo contexto, ¿verdad? Vamos a ver que ese alma, en los 7 casos, si mal no me acuerdo, no era aplicado, sino simplemente a una persona que era virgen. El problema ahí es que, hasta donde yo sé en el texto masorético, bueno, en el texto hebraico, se refiere a esa persona que se encuentra en ese estado. Es decir, él me tiene que demostrar aquí con las escrituras, ¿verdad?, que la mujer de Isaías, cuando dio a luz, cuando concibió y dio a luz, estaba virgen. Él me tiene que demostrar eso en el contexto, que ella estaba virgen, para que se lo aplique a ella, porque él dijo, no, que ya se cumplió. Entonces, independientemente, si vamos a citar Mateo, simplemente en el contexto nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, que no puede cumplirse ¿a quién? A esta persona, ¿sí?, al hijo o lo que se comenta ahí en el contexto. ¿Por qué? Porque él me tendría que demostrar que en el momento en que concibe esa mujer, es decir, que está preñada y que da a luz, está embarazada. Porque precisamente esa es la señal, porque él pide una señal. ¿Y cuál es la señal que se le da? ¿Sí? He aquí esta señal, se le dará señal. He aquí que la virgen concebirá. Ahí en el griego dice que está en estado de virginidad, esa alma, ¿sí?, no Betulá, sino esa alma, y que concebirá y dará luz. Yo le hago la pregunta, la mamá de ¿verdad?, que se le cumplió en ese tiempo y no en el tiempo de Jesús. Él me tiene que demostrar aquí claramente que esa persona estaba, o esa mujer, o esa madre, como lo quiera ver, estaba virgen en el momento de su concepción, ¿sí?, o en su estado de preñez, y cuando da luz. Él me lo tiene que demostrar aquí. Gracias. Bien, como notaron, no puede explicar Isaías 7:14 utilizando 7:14. En vez de responder la pregunta, se va al Ma, Betulá y tal cosa que no tienen que ver nada con la profecía del Mesías. Prefirió hablar de la palabra si es virgen o doncella y no sobre lo que le pregunté, sobre si era profecía mesiánica o no. Adelante con tu pregunta. Ok, mi pregunta es esa, ¿verdad? Usted me puede demostrar que usted afirmó gratuitamente que no se puede hablar de Jesús o alguien, sino que ya se cumplió, y le pregunto, aquel quien iba a ser ese Immanuel, ¿sí?, usted me puede demostrar que esa mujer estaba virgen cuando concibió y cuando dio a luz. Usted me lo puede demostrar que estaba en estado virgen, que era virgen. ¿Me lo puede demostrar, sí o no? Esa mujer, hablando, ¿verdad?, en ese cumplimiento, ¿me lo puedes demostrar? Ok. Primero, la expresión que aparece ahí no tiene que ver con su virginidad. De hecho, la mujer no es el centro de esta historia. El centro de esta historia es el niño que nace de la mujer, no la condición sexual de la mujer. Eso es lo primero. Lo segundo es que la palabra que se traduce como virgen en la Biblia en español a partir de la Septuaginta no es la palabra que se utiliza. La palabra que se utiliza, alma, tiene que ver más con doncella, que se refiere no al estado sexual de la mujer o la condición sexual de la mujer, sino a un estado de juventud. Y tercero, en el texto, en el capítulo siguiente, el mismo texto te explica que esta mujer, vuelve a llamarle esta joven, da a luz el niño, porque el foco no es la mujer, sino el niño. A mí me parece que análisis bíblico está descontextualizando el pasaje, porque el foco no es la mujer o su condición sexual, sino el niño que nace de esta. Y el capítulo siguiente explica claramente que esta profetisa concibió y dio a luz un niño. Y este niño tiene las características que muestra este capítulo. Por tanto, su cumplimiento es inmediato en el pasaje siguiente, y el enfoque no es la condición sexual de la mujer, sino el niño que nace de esta. Ok, sigue mi tiempo de refutación, ¿verdad? Claro, claro. Ok, gracias. Se pudieron dar cuenta que él no pudo con mi pregunta. Él dice que no se habla del estado de esa mujer,
sino que se tiene que ver de ese niño. Bueno, precisamente él no me puede disociar, no me puede simplemente yuxtaponer, ¿verdad?, lo que se le está preguntando con otra cosa o asociármelo con otra cosa que no se le está preguntando. Yo le pregunté a él claramente, ¿sí? He aquí que esa virgen concebirá y dará luz. Yo le pregunté, si usted dice, afirma gratuitamente que no se habla de María, a menos que usted me diga, a menos que usted se atreva a decir que la mamá de Jesús no era María, ¿sí? La María bíblica, ¿sí? Usted tiene un problema ahí muy grave. Entonces, independientemente de eso, usted me tiene que demostrar que esa madre, ¿verdad? Lo que sería la mujer o la cónyuge del profeta, ¿verdad? En ese estado en el que se encontraba, se encontraba virgen. Y resulta que no. Esto nunca ha pasado. Simplemente, precisamente eso únicamente se cumple con María. Por eso la anunciación de parte de Gabriel, pero no lo voy a explicar aquí. Ahora, él me dice que no, es que se trata aquí del hijo. No, yo le pregunté fue por la mujer, no, yo no le estoy preguntando por el hijo. Yo le estoy preguntando es por la mujer. Y aquí que una virgen concebirá y dará a luz. Esa es la señal, que estando virgen va a concebir y va a dar a luz, ¿verdad? Ahora, él tiene otro problema aquí. ¿Por qué? Porque el Sulem Sin Gastri de Lucas, si mal no me acuerdo, de Lucas 1:31, ¿sí? Se le aplica a María. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Qué significa Immanuel? Él no me puede contradecir la escritura. Ahora, el otro problema que tiene aquí, ¿verdad? Es, si mal no me acuerdo, en Lucas 1:24, eso es un futuro medio indicativo griego, y dándole más fuerza o realce a lo que ya venía diciendo en el texto hebraico, ¿verdad? Lo que me está diciendo literalmente el texto hebraico, ¿sí? Es que se encuentra en ese estado de virginidad, y él no me pudo demostrar eso. Yo le pregunté por la mamá de ese Immanuel, porque dice que no se cumple en Jesús, sino allá en ese contexto que ya se había cumplido. Bueno, si se cumplió, yo quería que él me respondiera si esa mujer se encontraba en ese estado. No sé si sobre su hijo no, yo no le pregunté nada de eso. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿Listo? de verdad, no. Bueno, sí, ahí lo dejo. Gracias. Vale. Pregunta, ¿la palabra alma tiene un uso exclusivo de virgen o se refiere a una mujer joven como ya había mencionado? Depende de la acepción lexical. Ya, esa es la respuesta. Sí. Desarróllala. Bueno, tú me preguntaste que nomás eso, bueno, dependiendo de no sé, de lo que sería la acepción lexical, ¿verdad? Para eso están los diferentes usos, ¿verdad? Las conjugaciones, las declinaciones. Yo no puedo estar usando una palabra que tiene varios significados para aplicárselo, que porque aquí en cierto pasaje dice conocer, entonces yo aquí voy a usar esa misma acepción lexical y aplicarla en ese otro pasaje. Exacto. No, eso no sirve. ¿Y por qué lo aplicas aquí? ¿Y por qué lo aplicas aquí? Eso no sirve aquí. Ahora te respondo yo. Dices que no puedes aplicar un uso específico y lo haces con el pasaje de Isaías 7:14. La realidad es que la palabra alma, como tú mismo lo dices, depende. Incluso dependería del contexto. ¿Por qué escoger una palabra que puede significar y que signifique en la mayoría de los pasajes citados en la Biblia como joven o doncella, utilizarlo como virgen, cuando en el texto hebreo hay una palabra específica para hablar de la condición sexual? El hecho de que Isaías utilice la palabra alma y no betulá es porque la intención es hablar de la condición sexual de la mujer, sino el estado joven de la misma, porque el foco no es saber si la mujer había tenido intimidad con un hombre o no. El foco es el fruto del vientre de esta joven. Y la palabra alma se utiliza porque no importa si ha tenido sexo o no. Lo que importa en el texto es lo que sale del fruto de su vientre. Por eso usa esa palabra y por eso lo correcto es doncella. Porque si la intención de los autores es remarcar su inactividad sexual, utilizaría la palabra que específicamente tiene esa connotación.
Ahora, el pasaje siguiente lo explica. ¿Por qué? Porque como yo había dicho, el foco no está en la mujer, el foco está en el hijo de su vientre. Entonces aquí lo que vemos es que análisis bíblico está yéndose por las ramas y aplicándole aplicaciones al texto que el propio texto no tiene. El foco del texto no es ni la condición sexual de la mujer, el foco del texto no es hablar del Mesías, porque no pudo demostrar que en ninguna parte del capítulo habla del Mesías, sino que lo está suponiendo. No sé si notaron que volvió a repetir, porque tú no crees en la inspiración de Mateo, tú no crees en Mateo. Lo que estamos hablando aquí no es lo que tú propones desde la fe, lo que estamos hablando aquí es lo que tú puedes defender desde el texto bíblico. Y como ven, nunca analiza el texto bíblico que está citando. Se va Mateo, se va Juan. Cuando le preguntan por la palabra, no responde ampliamente porque él sabe que el uso de la palabra no es esa. Y también porque el texto no tiene ese énfasis en hablar de la condición de intimidad de la mujer, sino del fruto de su vientre. Por tanto, vuelvo y concluyo que se está haciendo un pésimo análisis del texto bíblico, nunca yéndose al texto bíblico, no pudo demostrar dónde se habla del Mesías, no pudo demostrar que el enfoque es la mujer, no pudo demostrar que la palabra que se utiliza es exclusiva de virgen, sino que apela a que como la Biblia es inspirada y Mateo dice que se cumple en él, y como la Biblia no se contradice, debe de ser así. Sin embargo, un análisis serio, indistintamente usted sea ateo o creyente o agnóstico, es aceptar que el texto no tiene ese enfoque, que el contexto tiene que ver con los dos pueblos que el rey tenía miedo, que como dice el pasaje que está acá, quien pide señal es acá, y como dice el pasaje, el texto, la señal se la da a Dios acá. Por tanto, no podemos esperar un cumplimiento fuera de acá si la señal la pide acá y la señal se la dan acá y la señal es para acá. Cuando se lo aplico a cualquier otra persona, que eso es para el Papa, que eso es para los evangélicos, que eso es para Elena White, estoy haciendo un anacronismo porque estoy sacando del momento histórico donde esa profecía tiene un cumplimiento y descontextualizando el pasaje porque el pasaje no me permite ni concluir que es el Mesías ni decir que es para un futuro lejano. Concluyo. Ok, gracias. Sigue mi pregunta, ¿correcto? Sí, con esta cerramos. Ok, bueno. La pregunta es, ¿usted me puede explicar, no explicar, sí, me puede decir por qué la Septuaginta lo transliteró por Parthenos, prácticamente 2 siglos antes del cumplimiento o antes de hacerse referencia, entendiendo como lo aplicamos los cristianos, aplicándoselo a Jesús? La pregunta es, ¿por qué usted me va a negar usted que hay manuscritos, ¿sí? No manuscritos, sino por qué está traducido como Parthenos, entendiendo claramente que Alma puede ser también virgen. ¿Verdad? Porque en referencia a su pregunta, ¿sí? Y el uso de las acepciones lexicales, ¿me puede explicar por qué la Septuaginta griega o los autores de la Septuaginta, estos judíos, lo pasaron como Parthenos? ¿Por qué no dijeron joven o doncella? ¿Por qué en el texto griego me lo puede explicar? ¿Por qué está como Parthenos? Listo. Sí. Porque los judíos, al igual que los cristianos lo hacen hoy día, con el tiempo van teologizando los textos. Y porque lo que estamos discutiendo no es cómo la tradujo la Septuaginta, o cómo la traduce Justino, o cómo la traduce Jerónimo. Estamos hablando cómo el texto fue escrito, no por qué prefiere una traducción o cómo aparece en el Talmud. Lo que estamos hablando es cómo el texto se dio, y qué palabras se utilizan en el texto y el enfoque del texto. Yo no vengo aquí a hablar si los judíos pensaban o vieron después en el futuro pasajes proféticos, si veían a la comunidad qumranita en ese texto o cómo los qumranitas lo interpretaron después. Yo estoy hablando de lo que el texto dice, no una traducción del texto. No sé por qué se va por una traducción si tiene acceso al texto hebreo, sino lo que el texto fuente dice, y es que el texto, en vez de utilizar la palabra específica como lo hace la Septuaginta en una traducción, el texto hebreo prefiere utilizar la palabra que tiene más relación con el estado de edad de la mujer y no con la condición sexual. Entonces, lo que estamos hablando no es
si la traducción de la Septuaginta lo hizo así porque creían o no, sino si el texto original, si el texto en hebreo tiene esa traducción o no. Ok, sigo yo, ¿va? Ok, bueno. La réplica a la pregunta mía, él me dice, no, es que ellos ya venían interpretando. Ojo con eso, porque si yo mismo le dije que es aproximadamente 2 siglos antes, ellos no estaban explicando que se trataba de Jesús, a menos que Carlos Sierra me pueda demostrar que estos que lo transliteraron ya sabían de la existencia de Jesús o que Jesús ya estaba presente en ese tiempo y que ellos entendían que ese, ¿verdad?, era Jesucristo. Vean la locura que acaba de cometer Carlos Sierra, y se lo digo con mucho respeto. Él está diciendo aquí que no, ¿verdad? Que Jesucristo entonces ya estaba literalmente, Jesucristo, la persona de Jesús, ¿verdad? Si él lo ve como histórico o no, ese Jesucristo ya existía 2 siglos antes de su propio nacimiento. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Ahora, ¿yo por qué le pregunté eso? Bueno, independientemente, y sabemos claro, ¿verdad? Si mal no me acuerdo, Abeck, Flynn, Ulrich, Oswald, ¿verdad? Los académicos modernos o de los últimos tiempos modernos ciertamente nos dicen que los manuscritos más antiguos, ¿verdad? No aparece Betulá sino Alma. Claro que sí, pero para eso son las acepciones lexicales. Y si estos judíos expertos en hebreo, ¿por qué no lo pusieron como joven? ¿Por qué tenían que ponerlo como Partenos? Eso no es una interpretación. Aquí me acaba de dar todo el debate a mí. Porque ellos no entienden. Si él está asumiendo que ya estaban interpretando lo que se trataba de Jesucristo, entonces la pregunta es, ¿por qué los mismos fariseos, los mismos judíos del tiempo de Jesús, por qué no mismos no lo aceptaban? ¿Por qué ellos mismos no lo aceptaban si ellos ya tenían en esos manuscritos, ¿verdad?, que ese alma pudiera también interpretarse como virgen? Sí, es decir, apelando a lo que dijo Carlos Sierra, no, que ya lo venían interpretando. Si ya lo venían interpretando, entonces ¿por qué no lo aceptaron a Jesucristo? ¿Por qué mismo lo rechazaron? Carlos Sierra me acaba de entregar todo el debate a mí. Eso es para que se dé cuenta que sí hay que ver las acepciones lexicales. Es más, el mismo, no sé si está en caso genitivo, ese Partenos, por ejemplo, hay un pasaje creo que es en Corintios 7:25, que no hace necesariamente una persona que esté en estado de virginidad, pero viene de la misma raíz, parcenos. Pero para eso son las mismas acepciones lexicales. Ninguna, escuchen esto, ninguna, a menos que me pruebe lo contrario, ninguna acepción lexical, Lounaida, Swanson, Strong, ninguna acepción lexical me indica que ese Partenos en caso nominativo, ¿sí?, o ese sustantivo nominativo Partenos que aparece allá, aplicándose la Mateo 93, ningún académico se atreve a decir que eso se llama que esté afirmando que esté en estado de virginidad. Eso no existe. En la gramática eso no existe, no hay ninguna acepción lexical para eso. Entonces el señor Carlos Sierra me acaba de dar todo el debate y él no me pudo demostrar a mí claramente, para terminar aquí y para darle gracias a Carlos Sierra, ¿sí?, por la participación, no me pudo demostrar que si no se cumple en Jesús, sino que ya se había cumplido allá en los tiempos de Isaías. Él no me pudo demostrar que esa mujer en el estado en que pare, en que queda encinta, está encinta y pare, ella esté en estado virgen. Eso no existía. Porque él me tiene que demostrar aquí, no sé, en las traducciones. Pero o sea, ya hiciste el argumento, te está diciendo otra cosa ahora. No, déjame terminar el punto, ¿sí? Él me tiene que demostrar con las alajás, con las gemarás de los judíos, que esa mujer estaba en estado virgen, y eso jamás lo va a poder demostrar. No. Gracias. A ver, los judíos tenían una sola forma de interpretación hasta el siglo I. Claro. Claro. Por ejemplo, primero, yo nunca hablé de Jesús en Isaías. No sé dónde tú sacaste eso. No estamos hablando de Jesús. Yo te hablé tú dijiste, y de hecho lo voy a subir así mismo. Tú dijiste que yo concluí que Jesús está en Isaías 200 años antes. Jamás dije tal cosa, porque no estás analizando el texto. Por eso,
ha saltado de Mateo a Juan, de Juan a la Septuaginta y a la Alajá y a los Midrash o al Talmud o a lo que sea, menos al texto bíblico en cuestión, porque no has querido aceptar que el texto bíblico no tiene tal interpretación, pero te ves como deshonesto porque la gente te ve que no te vas al texto bíblico jamás. Nunca citas el texto bíblico, prefieres citar la tradición, prefieres citar la Alajá, prefieres citar la Septuaginta, una traducción, y enfocarte en una palabra que tú mismo sabes que en el texto hebreo no se traduce así, y te abocas en lo que los judíos prefirieron una palabra para una traducción y no en lo que el texto fuente dice. Si tú sabes muy bien, Isaías, igual que cualquier otro pasaje, los judíos desde el segundo templo releyeron los pasajes toda la vida. No hay una sola forma de interpretar los textos para el pensamiento judío. Por ejemplo, cuando Isaías te dice, vos que clama en el desierto, los jumranitas tienen una interpretación del texto, que es diferente a la que presentan los evangelios. Y cada corriente judía podía tener una interpretación distinta de los textos. Pero aquí no estamos hablando de la interpretación de la Alajá o lo que aparece en la Misná o en la Guemará. Aquí estamos hablando del texto fuente que nunca te has querido ir. Y saltas del texto de Mateo a una traducción de la Septuaginta y nunca analizas el texto que citaste, porque te repito, el texto de Isaías 7:14 lo traíste tú y nunca pudiste demostrar dónde habla del Mesías, nunca pudiste demostrar dónde aquí el enfoque está en Jesús y nunca pudiste demostrar que esta profecía presenta la apertura para decir que tiene un doble cumplimiento. Siempre te vas por las ramas y yo no me he salido del texto. Yo lo que quiero saber análisis es, más allá de la fe, más allá de la tradición, el texto como tal, sin salirte del texto, si tú puedes hacer esas afirmaciones. ¿Ya terminaste? Sí, digo, si tú puedes hacer esas afirmaciones sin salirte del texto. Míralo aquí, lo puse en la pantalla, es para eso. Ok, ¿ya terminaste? Sí, claro. Ok, bueno. No, creo que tú no me entendiste y te lo digo con mucho respeto. Cuando yo te cité o te hablé de las tradiciones, de las alajás, no es porque yo esté usando mi argumento en base a ello, no, sino para preguntarte a ti que demuestres que si en las tradiciones judías, talmúdicas, se hable, porque usted afirmó, aquí el punto es que eso no se cumple en Jesús, sino que eso ya cumplió más de 500 años, ¿verdad? ¿Verdad? En el tiempo de Isaías ya tenía ese cumplimiento. Si yo te cité o te hablé de esas tradiciones, era para que tú me demostraras con esas mismas tradiciones de que los judíos entendían que eso que habló o eso que se cumplió allá en ese tiempo, esa mujer en el estado en que parió estaba virgen. Y eso tú no me lo pudiste demostrar, simplemente tú hiciste una falacia aquí de que no, yo estoy apelando a eso para demostrar algo, no. Es para preguntarte a ti, para indagarte, inquirirte lo que tú estás afirmando aquí gratuitamente, no porque yo lo esté afirmando aquí, ¿sí? Así de sencillo. Entonces, el problema aquí es que ninguna tradición judía, hasta donde yo sé, explica primero que eso ya se cumplió y que no iba a cumplirse en los tiempos de Jesús. Eso es una locura porque usted estaría en contra de todo lo que se estaba pasando en el primer siglo o en el siglo cero, por así decirlo, cuando estos mismos judíos estaban esperando el Mesías. Si estos mismos judíos estaban esperando el Mesías y que incluso citaban esos pasajes, usted no me puede venir a decir, usted no puede decir aquí que usted sabe más que o sabía más que estos judíos. Ahora, en la parte gramatical, yo no estaba hablando en la parte interpretativa, en la parte gramatical, en las acepciones lexicales para partenos, yo se lo expliqué a usted, porque ellos no estaban interpretándolo, no, simplemente lo estaban pasando de un idioma a otro. Esto no es interpretar. ¿Sí? Ahora, que pudiera haber en el quehacer teológico, como le dijo Carlitos Veloz, en ese quehacer teológico no es simplemente citar y citar versos, no, sino entenderlos, claro, ahí hay cierta propedéutica y cierta mayéutica para eso, claro. Análisis. El punto aquí es que ¿por qué lo pasaron al griego como partenos? Usted tampoco me lo supo explicar aquí, porque usted me dijo, no, es que ellos ya lo estaban interpretando así. Bueno, si ya, imagínese la locura, si según usted, estos judíos, 2 siglos antes de Cristo, ya estaban interpretando que esa mujer tenía que estar en ese estado, según usted, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estos mismos judíos, muchos en los mismos tiempos de Jesús, por qué mismo lo rechazaron? Si ya supuestamente ya se venía con esa idea, porque eso es lo que usted viene aquí, no, precisamente mataron a los apóstoles, por eso hicieron lo que quisieron con Jesucristo,
porque ni ellos mismos entendían lo que decía tanto en el hebreo y tanto en la Septuaginta. Así que no me venga con eso. No me demostraste nada, no me pudiste demostrar que eso no tenía cumplimiento en Jesús, sino que ya se cumplía en ese tiempo. ¿Sí? Sin citarte todas las cosas más que te hablé. Ahora, cuando tú me dices a mí que no, es que me puse a citar Juan, no. Cuando yo te hice, son analogías de lo que son dobles o triples cumplimientos. Si tú no lo entiendes, si tú no lo sabías, bueno, aquí lo acabas de aprender, que tiene doble o triple cumplimiento. Incluso, para terminar aquí, hay salmos, por si usted no lo sabía, hay salmos que una vez se aplica, creo que se menciona en Hechos 13, ¿sí? Cuando se menciona Salmo 2.7, cuando se menciona el Salmo 2.7, se hablaba del pueblo judío, se estaba cumpliendo en el pueblo judío, de alguna manera, ¿sí? Como un tipo, pero el antitipo, que la realidad, no la sombra, se aplica a Cristo Jesús. Pero lo interesante aquí es que cuando Cristo Jesús resucita, ahora ese Salmo que hablaba en primera instancia para el pueblo judío escogido, ¿sí? Cuando Cristo Jesús resucita, se le aplica ese texto a los cristianos, por si no lo sabía. Y cuando, de alguna manera, también se le aplica a Cristo Jesús cuando Él nace, o cuando hablamos de la encarnación, cuando Él se encarna o de su nacimiento, también se le pudiera estar aplicando ese pasaje. Pero cuando Él resucita, ya no solamente se le aplica a Él, sino a los cristianos. Eso es el doble o el triple cumplimiento. Que tú no lo quieras aceptar, eso es problema tuyo. Si tú no lo quieres ver así, eso es problema tuyo. El problema, y yo te acabo de demostrar aquí claramente, que al decir o asumir gratuitamente que eso no tenía un cumplimiento en futuro, sino que se cumplió su tiempo, bueno, tú no me pudiste resolver tampoco de que ese pueblo no iba a pasar por más cautividad. Cuando vemos cómo este mismo pueblo, incluso en el mismo tiempo de Jesús, bueno, en el tiempo apostólico, vemos cómo este mismo pueblo fue arrasado, fue masacrado. No solamente estaba cautivo por los romanos, sino que fue masacrado. Eso era lo que también tenías que comprobar, que esto, para que no tuviera un cumplimiento a futuro, ese pueblo, ¿verdad?, no iba a pasar por más cautividad, ¿verdad? Sin entrar al tema teológico y amarteológico de lo que sería el pecado, cómo se pudiera aplicar, ¿verdad? Que esa esclavitud no solamente se habla de un pueblo con otro pueblo, sino de la esclavitud del pecado en que todos nacemos. Pero bueno, ese era el punto para terminar aquí. Listo. A ver, ¿en qué momento te irías al pasaje y lo explicas del pasaje el doble cumplimiento? ¿En qué, perdón? ¿En qué momento hablas del pasaje y explicas el doble cumplimiento? Porque, a ver, de nuevo te cito. Citas el Talmud. El pasaje de Isaías. Citas el Talmud. Pero el Talmud es del siglo... Pero escucha. Citas el Talmud. Y el Talmud es del siglo IV después de Cristo. La recopilación. Entonces, de nuevo te estoy diciendo, es que tú te has ido a todo menos al texto bíblico. Porque si un texto tiene 16 millones de cumplimientos, tú deberías validarlo por el texto bíblico. Porque la diferencia entre una relectura, como hace Mateo, y de verdad probar que el texto tiene doble cumplimiento, no es citarme que el Papa lo citó y dijo que es la Iglesia Católica, es citarme que en el texto te permite esas interpretaciones, y no lo has hecho. Lo que has hecho constantemente es apelar a las tradiciones, apelar a que en la Gemara, o que en la Misná, o que en el Talmud dice o no dice tal cosa, o que la traducción de la Septuaginta dice tal cosa. Cuando usted traduce de un idioma a otro, evidentemente hay una parte interpretativa, porque las palabras no siempre van a contener en el otro idioma el equivalente exacto. Y también porque el traductor coloca a veces inconscientemente sus ideas. Por eso yo no apelo ni a una traducción, ni apelo a la Gemara, ni apelo a la Misná, ni al Talmud. Yo lo que quiero hablar, y he querido hablar, y he mencionado todo el pasaje, es del texto bíblico. Usted no puede decirme que el cumplimiento de Mateo, si el mismo Isaías dice que ya se cumplió. El problema es que el pasaje de Isaías no te lo permite. No importa lo que diga Mateo, al final usted quiere hacer un apelativo de fe, diciendo, que Mateo lo dice así, y yo voy a saber más que Mateo. Claro que Mateo lo dice así, pero estás releyendo el pasaje porque el pasaje está cerrado. Después dices, por ejemplo, porque ellos siguieron en cautiverio. Mi hermano, siguieron en cautiverio también después de Jesús. Si usted va a decir que no se cumplió porque el cautiverio siguió, después de Jesús también siguió, entonces no se cumplió con Jesús. No funciona así. La realidad es que el pasaje tenía una idea, concluye la idea, indistintamente que no sea perfecto, porque realmente la Biblia no es infalible, y no es que Dios realmente esté hablando, sino que el profeta está dando un mensaje al rey,
Y dentro de ese mensaje que da el mismo profeta concluye cuál es la señal y cuándo se cumple. Y no lo deja abierto para más cosas. Pero tú te vales de la idea de que la Biblia tiene que ser infalible y tiene que cumplirse perfecta. Y como a mí no me encaja, yo tengo que ponerle en el futuro y decir que tiene un doble cumplimiento. Es como si alguien que cree en los brujos dice, bueno, el adivino me dijo tal cosa, pero como no se cumplió, es que esa profecía, eso que él me dijo tiene doble cumplimiento y yo voy a buscar uno hasta que se cumpla. No funciona así. Eso no es un análisis serio del texto. Un análisis serio del texto indica analizar el texto en su contexto, no hacer un anacronismo, que es irse 500 años después. No es decir que ellos creían así, o que el Talmud dice tal cosa, porque eso no es analizar el texto. Eso sería analizar las interpretaciones judías sobre el texto, y ese no es el tema en cuestión. El tema es analizar el texto, y lo que el texto propiamente enseña. No porque la tradujeron diferente, sino lo que el texto enseña desde su fuente. Porque lo que apelamos es no a la tradición, ni a las interpretaciones de los textos, sino a lo que el texto propiamente enseña. Y a mí me gustaría así, para cerrar, que tú me enseñes en el pasaje donde te dice que se puede interpretar doblemente, o donde la profecía dice, esta profecía tiene un doble cumplimiento, o donde la profecía dice, hay una parte que se cumple ahora y otra parte que se cumple con Jesús, o que hay una parte que está en el futuro, donde en el texto de Isaías me permite yo llegar a esa conclusión que tú estás llegando por fe. Ok, gracias. Bueno, él me pregunta a mí que cómo yo le demuestro a él que tiene un doble cumplimiento. Bueno, yo le pregunto a él lo contrario. ¿Dónde dice ahí en el contexto que no tiene un doble cumplimiento? No existe un versículo ahí en ese contexto que diga que no. El problema es suyo. ¿Por qué? Porque yo le estoy citando a Mateo a usted. Ahora, que usted no lo quiera tomar como inspirado, el problema es tuyo, no mío. Ahora, yo sin recurrir a Mateo, yo le estoy demostrando el contexto de lo que está pasando ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sin ir a explicar todo el pasado, ¿sí? Que fue que tú quisiste hacer eso desde un principio, explicar el contexto, que de parte es bueno hacerlo, ¿verdad? Hay que verlo en contexto para entender el contexto y el contexto, ¿verdad? Pero sin ir a eso, yo le pregunté a él si esa mujer, en ese estado en que concebirá y dará a luz, estaba virgen. Él no me lo pudo, mire, simplemente he hablado de una cosa de la otra que yo no la entendí. No, el que no me ha entendido es él, porque vuelvo y le repito, para que le quede claro, yo no estoy apelando a las tradiciones para demostrar algo, no, sino que yo lo que le estoy pidiendo a él es que me demuestre con los mismos judíos en sus tradiciones, en sus interpretaciones, ¿sí? Lo que él afirmó. Te voy a pausar de nuevo. Es que análisis, no vamos a terminar nunca, porque es que tú estás por otro lado. No, mijo, es que estás, o sea, te digo, pero espera, porque, o sea, son las 4 de la mañana y tú sigues en la misma vaina. Yo no estoy apelando a las tradiciones judías. ¿Por qué te enfocas en las tradiciones? Pero es que lo volviste a repetir. Volviste a decir las tradiciones judías. No te hablo de tradiciones judías. En el texto, por favor, vete al texto y demuestra en el texto lo que tú estás diciendo. Es tan sencillo, porque tú me dices, él no pudo demostrar. Claro que lo pudo demostrar, porque en el capítulo 8 cierra la profecía. Pero espera. No es un argumento. Eso no es un argumento. Es un diálogo para cerrar, porque ¿cómo dices que, él es el que tiene que demostrar a mí que no tiene doble cumplimiento? Tú estás haciendo una afirmación que el texto no permite. Yo expliqué que en el capítulo 8 Isaías cierra el ciclo. ¿Cómo lo cierra? Presentando a la doncella teniendo un hijo. Segundo, presentando como este hijo, antes de poder siquiera decir padre y madre, se cumple lo de los 2 pueblos que teme. Tercero, Isaías cierra de forma magistral diciendo que él y sus hijos son la señal dada por Jehová a su pueblo. Ya la cerró. No te permite decir otra cosa porque él lo cerró. Entonces, si tú dices otra cosa diferente ahí, deberías probarlo con el texto. Eso es lo que queremos ver las 86 personas que estamos aquí, que lo pones con el texto. Deja de hablarnos de la tradición, es el texto que queremos, porque el texto fue lo que tú utilizaste como fuente y no has querido ir al texto. Te lo pongo en pantalla y no lo quieres ni leer, ni buscar la parte específica que plantea tu punto de vista. Te he dado versículos, te leí Isaías 7.1, Isaías 7.10, Isaías 7.14, Isaías 7.15, 16.
8.2, 8.3, 8.8, 8.18. ¿Cuáles son los versículos de Isaías que respaldan tu postura? Porque la mía se cierra completamente en el mismo texto, sin apelar a ninguna tradición, sin apelar a ninguna relectura, sin apelar a lo que me diga el Papa o lo que me diga Mateo o lo que me diga San Juan, a lo que dice el texto. Por favor, te pedimos, haz lo mismo. Tu conclusión, sácala de aquí, del texto. ¿Ya terminaste? No, pero es lo que queremos. No es que vuelvas a marear nuevamente, es que la saques de acá. Dime, ¿qué pasaje te pongo acá de Isaías 7 para que tú lo expliques? Porque te hemos dado demasiada vuelta. ¿Ya terminaste? No, claro, yo estoy esperando por ti. ¿Qué pasaje tú necesitas que yo te proyecte acá para que tú lo expliques? Y lleguemos a la conclusión que tú estás llegando. Porque es a partir del texto que tienes que hacerlo. Dime cuál te pongo para que te desgloses. Yo te estoy diciendo, te estoy esperando por ti para que tú me des el pasaje como lo he hecho yo. ¿Ya terminaste? Sí, dame la cita, la estoy esperando. ¿Ya terminaste? Sí, te estoy diciendo, dame la cita. Porque tú me vuelves a interrumpir. No, porque, a ver, no es ahora de tiempo y tiempo, porque hace tiempo que hablamos tiempo y tiempo después de la pregunta. Lo que queremos es la conclusión. Yo te digo los pasajes, aquí, y mira, se cierra completamente. Te digo los textos, te lo voy a repetir ahora. Dame los textos, yo te lo pongo aquí, tú lo explicas a la audiencia, que esté esperando que tú des los textos, que esté esperando que tú confirmes todo lo que tú has dicho. Bueno, esperemos que no nos interrumpa, ¿verdad? Si me habla de otra cosa que no son los textos, claro que te voy a interrumpir, porque eso es lo que queremos ver. Ok, fíjense cómo él no quiere dejar que yo me explaye. A ver, análisis bíblico. Tenemos 2 horas, o sea, te has explayado bastante. Ahora, en vez de explayarte, lo que queremos ver todo es los textos que justifican tu explayamiento. Porque, de nuevo te digo, lo que queremos ver es los pasajes que apoyan tu punto de vista. Desde que tú llegaste aquí a la 1 de la mañana, hace 2 horas y media, estás diciendo de que el pasaje de Isaías habla de eso y que en la Biblia hay profecías que tienen doble cumplimiento, triple cumplimiento. Hablaste de interpretaciones paralelas. Lo que queremos ver ahora es qué texto respalda esa postura que tú afirmaste, porque todo lo que yo dije y afirmé lo respaldé con los textos bíblicos del mismo Isaías. Lo que queremos es que tú puedas hacer lo mismo. Bueno, él se va por otra. Pero hermano, pero da los textos. Él me dice que yo me voy por las ramas, pero es él el que se va por las ramas, porque él trata de identificar como el hijo de Isaías, o no, o usted se va a retractar. Pero de los textos, hermanos. Unas preguntas y respuestas. Te voy a leer los comentarios. Otro fanático religioso que lo lea. Isaías 14 no habla de ninguna virgen. Ahí va de nuevo. Que lo lea. Carlos. No, yo quiero que tú lo leas también. Le arregla a Carlos. Yo quiero que tú lo leas. Problemas. Que lo lea, entonces queremos es leer. No, lo que pasa es que son personas indoctas, esos que están comentando son personas que no debaten, son personas que no los conoce nadie, no los conocen ni a la vuelta de la casa. Entonces son personas indoctas, son personas que no saben ni lo que afirman. Son afirmaciones gratuitas. Yo te puedo traer 50 comentarios de personas académicas y no van a estar de acuerdo con lo que están diciendo estas personas sin estudios. No queremos. Bueno, entonces no cites comentarios. Yo quiero que pero tú me dijiste que leyera lo que opina la gente. Razonar lo que dice el pasaje. Vale, entonces eso es lo que queremos. Lee el pasaje y razonémoslo. Bueno. El pasaje, dale. Ok, yo quiero que tú me demuestres que esa mujer cuando lo tiene estaba virgen. No estamos en eso. Vamos a hacer entonces hagámosle el análisis sintáctico al hebreo. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Mi hermano, o sea, que queremos. ¿Se lo hacemos o no le hacemos? O sea, sea honesto. Pero yo quiero que tú seas honesto, porque para entenderlo vamos entonces a hacerle el análisis morfosintáctico. Pero vamos a leerlo. Yo quiero que tú me digas. Vamos, léalo. Léalo. No, pero es que tú no me has respondido nada. Entonces, para ti esa persona no estaba virgen. ¿Qué?
Pero responder qué, el tema no es el virgen. Cuando lo tiene no está virgen. Temas, ¿eso es lo que tú me estás diciendo? Aquí el tema no es el virgen. Vamos a leerlo. Ok, vamos a leerlo. Isaías 7:14. ¿Te parece? Escúchame, escúchame. No, el tema no es ese. No. El tema es sencillo. Entonces ya no es Isaías 7:14. Pero escúchame, mijo, porque te estás mareando y vas a quedar en ridículo y lo voy a subir. No, el que está quedando en ridículo eres tú. Mira, vamos a leer el pasaje, ¿qué te parece? Dos cosas vas a probar. Claro, eso mismo. Vamos a leerlo. Dale. Vamos a leerlo. Ok. Dale. Por tanto, él mismo dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Te pregunto, ¿usted está suponiendo que esa persona es una persona ontológica o es una persona literal real? Te pregunto, la madre de esa persona. No quiere responder la pregunta. Mire cómo no quiere, le estoy torturando. Al amigo Carlos Sierra lo estoy torturando porque no me quiere responder la pregunta. Yo quiero que después de 3 horas, porque no es una pregunta, de hecho, es abierta, es que tú desarrolles cómo a partir de ese texto tú llegas a la conclusión que la profecía tiene doble cumplimiento y que se precisamente, precisamente porque esa persona no es una persona literal. Explícalo en el texto. Así ¿Cómo tú llegas a la conclusión? No es una persona histórico. Eso se llama título teológico. Es un título teológico. ¿Por qué? Porque si tú te vas a dar cuenta cuando dice he aquí Dios está con nosotros en el versículo 8-10. ¿Acá no es un personaje real? Entonces lo que usted me está diciendo a mí, que esa persona ontológicamente, una persona histórica, es Dios con nosotros, es lo que tú estás diciendo aquí, por no entender el pasaje. Si yo te estoy diciendo a ti, Pero vamos por parte. ¿Acá es un personaje real? Ajá, ¿y quién está hablando de Acaz? ¿Quién está hablando? ¿Tú me estás diciendo que esa persona es Acaz? A ver, ¿tú me estás diciendo que ese Emanuel es Acaz? No puedo más, o sea, con tu deshonestidad. Vas a tener más visitas que los videos de Veloz. Eso sí te lo puedo asegurar. Eso sí va a pasar. 4 horas y media y no leyó el pasaje que citó al inicio de su debate. Y eso es lo que pasa. No importa qué brillantes sean, no importa cuántas tonterías digan, no importa que lo insulten a ustedes en los comentarios, al final nunca van a leer el pasaje, porque saben que el pasaje no dice eso. Y eso es lo preocupante, que se van por la rama, y que tú me dijiste, que la gente allá abajo, que me insultaron, y o sea, no hay forma. O sea, de verdad también me da vergüenza ajena cuando veo a una gente siendo tan deshonesto, tan mentiroso. Por eso, gente, más que aprender hebreo, más que aprender griego, lo que yo les recomiendo es que sean honestos. Que sean honestos, porque si usted no es honesto, puede incluso tener mucho contexto cultural, puede tener mucho pasaje bíblico y lo que va a utilizar para engañar a la gente. Pero hay algo curioso. La gente se da cuenta cuando lo están engañando, aunque no sepan lo que le están diciendo. ¿Por qué? Porque la gente nota. Gracias, gente. Inventos, multiversos bíblicos. Pero Dios mío, o sea, de verdad esta gente es increíble, o sea, y posiblemente sean cristianos, hasta pastores, así de habladores. O sea, si a mí me enseñaran un video, yo dando tanta vuelta así, gracias, si me enseñaran un video dando tanta vuelta así para no reconocer algo, o sea, yo me moriría de la vergüenza. O sea, es increíble lo que puede llegar una gente por defender una creencia. Tiene doble cumplimiento, triple cumplimiento, 14 millones de cumplimientos. Todo para no reconocer que el pasaje no pasó como dice. O imagínense que yo vaya donde un chamán y diga, no, el chamán sí me parece el futuro. Y después cuando no suceda diga, no, lo que pasa es que es simbólico. Después, no, lo que pasa es que tiene un doble cumplimiento, es para el futuro. Y después para tal sitio y para tal sitio. Ay, Dios mío. Ay, Dios santo. Vamos a subir a 2 personas y para los comentarios finales ya me voy a ir. Ya es de día. Pues aquí para que opinen. Que lo lea. Ya, y no podía subirlo a nadie. Tuve que la apagué porque no me funciona la computadora. Y es que cuesta tanto leerla. ¿Cuál es el problema con leer el texto? Hola, Medina. Hola, ¿cómo vamos? Un gusto.
¿Cómo va todo? Un gusto. Todo No, hermano, tranquilo. usted aquí. tiene Ahí te pregunta el paciencia, invento hermano, esa bíblico, paciencia abajo que tiene usted te das ahí. el permiso para tomar este debate y analizarlo en video. Claro, completo. Ahora, yo sí lo voy a subir, pero yo no lo voy a analizar porque no vale la pena. Pero sí lo voy a subir y lo voy a subir por fragmento en TikTok. Pero miren, y de hecho fui exageradamente paciente, se le dediqué 2 horas. Muchísimo. O sea, como en, No, lo peor es que como abajo en 2 escribe, horas y media. Ujú. abajo escribe que si quedaste totalmente devastado, según él. O sea, más fascismo y más egocéntrico ¿para dónde? Sí, con sed y decepción. Miren, le dediqué 2 horas y media precisamente para que no tuviera excusa de que lo sacaron. Pero tú sabes lo que es, o sea, tú tener un debate durante 3 horas. 3 horas por un pasaje que tú citaste y no leer el pasaje. O sea, son esos niveles. Yo de verdad no sé cómo un creyente se deja engañar de esta gente. Porque es que quedan como muy evidente, como deshonesto. O sea, admítelo. Ya Ahí lo te veo por dicen en fe. los comentarios, ¿no viste cómo solo me interrumpía? Sí. Es que ni siquiera un payaso estudiando para payaso queda tan payaso como este man, en serio. Es que Sí, es algo no, ilógico, no. en serio. O sea, Pensé que se iba a poner Sí. bueno, se puso bueno, que estoy muy humillado analizando. Sí. este tipo de personas Sí. creo que no saben algo, no conocen ni siquiera la definición de razón. Sí. Mira, lo que pasa es que, y hay una parte importante, es que esa gente ha dedicado tanto tiempo a lo que cree, que le resulta difícil rechazarlo cuando se dan cuenta que es mentira. Mira, el hecho de que él no leyera el pasaje te da a entender a ti que él sabe que no dice eso. Y sabe que no puede, porque si fuera por ignorancia o por ingenuidad, lo leyera. Pero el hecho de que no lo leyera, ni citara nunca el texto en 3 horas, indica que el tipo sabe y lo que quiere ver cómo me marea. Entonces, cuando se mete a la Virgen, que también cometió un error ahí, porque el texto, la palabra fíjense, que quien habló de la palabra alma fue él, no yo. Y cuando yo digo la palabra alma significa eso, depende de tal cosa. Y no se explayó porque sabe que se metió en un gancho. Y me cambió del texto en hebreo a la traducción de la Septuaginta. Entonces, o sea, a mí me daría vergüenza. Pero bueno, yo supongo que a esta gente lo que más le falta es eso. Es que ¿Pero qué podemos hacer? el inconveniente de estas personas, Carlos, es que ellos siempre están en un conocimiento circular y no salen de ese círculo. O sea, siempre buscan libros que refuercen su creencia, pero nunca leen un libro que no refuerce su creencia y que los cuestione. Ya cuando los empiezan a cuando hay un libro que empieza a cuestionar lo que ellos creen, entonces como que lo botan a un lado y mejor voy y busco otro libro que refuerce mi creencia nomás, y siguen en esa circularidad toda pendeja. Sí, pero es que, mira, igual, hay pasajes que son conflictivos y tú no tienes la obligación de saberte todo, no es cierto. Pero más que saberlo todo, bueno, lo decíamos ahorita, es el tema de la honestidad. Depende más tu honestidad intelectual y tu objetividad que el conocimiento sobre el tema. Análisis, mire, que yo soy un... Perdón, Carlos, que abajo escribe análisis bíblico, que es todo un doctorado. Dice que yo soy una... Es más, ese solo va con tilde en la O. O sea, imagínese que ni siquiera sabe la diferencia entre solo y únicamente. O sea, ni siquiera el español lo sabe escribir, pero bueno. Se supone que yo hablo desde mi ignorancia. Claro, no, y que, o sea, tú no te la evasiva. O sea, llegó un punto que atacó a la audiencia. Exacto, sí. Cuando le dan el tiempo de hacer un análisis, empieza, no, porque Carlos dijo tal cosa, y tal cosa, pero haz tu análisis, no, porque tú dijiste. Entonces, como veloz. Es deprimente, pero sí, y también hay que entender que esa gente siente frustración porque le están tomando el negocio. Yo no digo que si Dios exista o Dios no exista. Lo que estoy diciendo acá y lo que presento en los videos es que la cristiandad es exageradamente deshonesta, especialmente los apologistas. Existe gente cristiana muy honesta, eso lo hay, y gente cristiana muy convencida. Pero este tipo de personas son súper deshonestos. Carlos, tu ley sin sentido por tu negocio religioso. ¿Sabes qué es lo que yo he hecho gracias a las personas que se suelen a debatir conmigo? Es preguntarles si están abiertos o que pueden estar equivocados.
Y si me dice No, que no, y él lo dejó claro, porque su premisa es que la Biblia no se contradice y que la Biblia es inspirada. Entonces, él está tratando de mantener esa integridad. Y como hay pasajes que no se cumplen, por ejemplo, en Ezequiel 40 te habla del segundo templo, te habla de unas medidas y unas cosas que nunca pasaron. ¿Qué dice el judío y el cristiano? Ese es el tercer templo, no el segundo. Pero a ver, el contexto no te permite llegar a la conclusión que es el tercero, porque él te dice que es después de la salida de Babilonia. Pero como no se cumple, tú dices, bueno, el tercero. Y si hacen un tercero y lo hacen diferente, decir, no, es el cuarto, el quinto y el 1.000.000. O sea, pero siendo honesto, eso no es una correcta interpretación. Porque lo que estás diciendo es, como no voy a aceptar que estoy equivocado, la voy a llevar hasta el infinito. Para decir que no se ha cumplido todavía. Y si digo que está en el futuro, pues no me equivoqué. como cuando dice de la venida de Jesús, ¿hasta cuándo? Igual. Pues hasta ahorita. Bueno, hace 500 años era en ese tiempo. Y luego pasaron más años y era ahora. Y luego ahorita es ahora. Y luego en 1000 años va a ser ahora. Yo considero que por ser más allá. creyente, Yo sí O sea, analizo pero y hay invito a que que se llegar a quite eso. más bien esa máscara de payaso que tiene y que de verdad entienda que es el razonamiento. o sea, yo creo que es que para tú decirme, yo creo en Jesús y yo creo en la Biblia, no tienes que hacer eso, porque incluso si hay gente creyente que tienen algo de cerebro ahí, indistintamente que crean eso, porque lo pueden creer, saben que el tipo lo que quedó como un mentiroso. Entonces, yo no creo que haya que llegar a eso para defender una fe. Carlos, lo O sea, peor es mentir, que según él, mentir para defender mi verdad. según él, su fascismo, su egocéntrico y ser egocéntrico, él según usted fue el que quedó mal, ahí lo está escribiendo, eso mejor dicho, ahí está diciendo que eso, pero claro que eso es una cualidad del fascismo, ¿no? Los fascistas no se dan cuenta, no tienen esa capacidad de hacerse en un autoanálisis. Las No, cinco reglas pero de la hermenéutica, dice. Pero es que sí lo sabe. Pero Sabe de tranquilo, lo que está hablando, pero no quiere ir al punto sobre el texto. sí. Modificarlo, o sea que Él va a tratar de se va a evitarlo hacer- completamente para no ir al punto. Él se va a hacer popular. Él se va a hacer popular. Nosotros Quedó picado. nos encargamos que se haga popular. Carlos, que usted quedó picado, dice. Sí. Está tan picado. Yo voy a ver si lo subo mañana. De hecho, yo lo estuve grabando también en la computadora. Pero nada, gente, descansen. Son las 4 de la mañana. Igualmente, Carlos, entonces, Bueno, feliz pues, mañana, que descanse, entonces. espérate, déjame chismear que está Ulpio. Llegó Ulpio. Acaba de despertar. ¿Y qué hora es en España? Ulpio, te perdiste esto, Ulpio. Dios mío. En esta maravillosa tierra plana. Ulpio, duré aquí 3 horas con un señor que me cita a Isaías 7:14 y en 3 horas no me quiso leer Isaías 7:14. 3 horas. Ay, Dios mío. Definitivamente bien. esto, o sea, yo también me ha tocado debatir con ciertas personas, pero no, ya uno llega al punto en que uno dice, no, ¿sabe qué, viejo? Mejor sigue tú con lo tuyo y ya con el problema Sí. más bien, porque eso ya, o sea, ni siquiera por medio de la mayéutica, que por medio de la mayéutica uno inicia haciendo suave, ¿no? Oye, Ulpio, el burro eres tú por perder el tiempo. Tú sabes qué sucede también, que en el fondo llega un punto donde esta gente se ve acorralada y hace las cosas a propósito para que tú lo bajes. Tú Sí, sabes, seguramente. Claro, Pero- utilizan pero- la falacia de la ad misericordia, apelan a la misericordia. Ujú. Pero, o sea, es un tema increíble. Con particular con este señor, yo no vuelvo a perder el tiempo. A mí, incluso me pareció brillante, pero yo creo que su deshonestidad supera cualquier estudio que hubiese tenido. Pero nada, gente, vamos a ir cerrando ya. Carlos. Me gustaba mucho cuando le decías algo y ¿qué terminaste? ¿Qué terminaste? ¿Qué terminaste? Así que, sí, pero presenta el tuyo. Pues ya terminaste. Pero dime qué texto te pongo. ¿Qué texto te pongo? Como que dilo ya y léalo y ya. No, vea, y Carlos, que yo lo he visto a usted en directos y cuando usted en algún momento se equivoca, digamos, acepta, dice, bueno, sí, me equivoqué. Claro. O sea, tiene esa honestidad de decir, ok, me equivoqué, sí, hice una falacia aquí,
lo acepto, ¿no? Pero este tipo de personas no aceptan, o sea, son tan egocéntricos, son tan fascistas que no, tan narcisistas que no lo aceptan. Y su verdad es única. Y la verdad de ellos es la única y ya el resto se jodió todo el mundo. Y al final, como todo el mundo es nada, indocto, todo el mundo no sabe leer. El único que sabe leer es él. No somos indoctos. Sí, lo que pasa es que ellos tienen una verdad que está por encima de la razón, por encima de la lógica y por encima de la evidencia. Y si tienen que mentir para probar su verdad, lo van a hacer sin problema. Y es lo que pasa siempre. Ulpio no me cree. Yo siempre le digo que la mayoría de los cristianos son ignorantes y deshonestos. Y no lo digo en un sentido peyorativo, porque mi mamá es cristiana y mi familia toda es cristiana. De hecho, yo no salgo de una iglesia. Pero eso lo digo por experiencia. Lo que pasa es que Ulpio, como pierde la paciencia más rápido que yo, hay personas con las que él no interactúa, pero tú notas que ese es el modo. O sea, lo raro es que no sea así. Lo raro porque, y no es por su personalidad, es porque su convicción le hace entender de que para defender a Dios hay que llegar al extremo. No sé si ustedes vieron también el tipo que llegó a decir que era que Dios respetaba cuando la gente era inmoral y también actuaba directamente por eso. Eso no... Y yo personalmente digo que es peligroso un ser humano que es capaz de agredir a otro ser humano solamente por defender su Dios o defender su creencia, ¿no? Ahí sí decía don Ramón, peligro, porque ahí hay mucho peligro, en serio, de una persona que se deshumaniza por defender su o deshumaniza a punto de otros. vista. Exacto, y deshumaniza a otros como lo hizo ahí abajo conmigo, dijo ahí, ese de Rosado ni para qué escucharlo, es no sé qué, siempre las falacias vienen personales y siempre esos ataques personales. El tipo creo que, no sé si conoce qué es falacia o qué son el tipo de falacias, y si las conoce las utiliza muy bien. Sí, pero nada, gente, muchas gracias, un gusto. Que la Virgen de análisis crítico del texto de la Septuaginta nos acompañe. Gracias. Ya me voy a dormir acompañado. A ver, se ha dicho que